La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se defendió de las críticas de la oposición, sector al que calificó de obstruccionista por solicitar de forma reiterada la renuncia de ministros. La secretaria de Estado dijo que los avances del Ejecutivo se han realizado sin la necesidad de cambiar al equipo ministerial y, de paso, descartó una posible salida de la jefa de Interior, Carolina Toá, luego de declararse admisible una querella en su contra presentada por un legislador de Renovación Nacional. Daniela Ruiz Tagle en La Moneda nos cuenta más. Hola Daniela, buenos días. Responder a la demanda de salida de un ministro u otro no ha impedido el obstruccionismo de algunos sectores del Parlamento. Con esas palabras, la ministra vocera Camila Vallejo se refirió a estas solicitudes de cambio de gabinete este fin de semana en entrevista con La Tercera. ¿A qué se refiere puntualmente Camila Vallejo? A los constantes emplazamientos de la oposición hacia el Ejecutivo para que éste realizara un cambio de gabinete, una idea que finalmente fue desechada por el presidente de la República, Gabriel Boric, que no quiso ceder ante las presiones de la oposición. La portavoz de Palacio señaló que las salidas de ministros no han evitado una actitud poco colaborativa de la oposición, dichos que reforzó el día de ayer, indicando que el presidente busca gobernar para todos los chilenos y no para solicitudes de renuncia. Reiteró que ha pasado tiempo desde el ingreso de la reforma previsional, que recordemos es uno de los proyectos clave para el Ejecutivo de su agenda. Es una reforma estructural que ha sido planteada en las promesas de campaña. Acá lo que destaca el Camila Vallejo es el acuerdo para despachar del Senado el proyecto en enero del 2025. Ya estamos en un momento distinto que no se generó por la salida de un ministro u otro, explicó la vocera. Escuchemos sus palabras. Bueno, se ha pedido la renuncia del ministro Jackson, el ministro Monte, la ministra Jara también le pidieron en algún momento la renuncia para habilitar mejor entendimiento en reforma previsional. Y hoy día tenemos un entendimiento en reforma previsional sin que haya tenido que salir ningún ministro o ministra. ¿Y por qué? Porque hemos tendido puentes. Pero los reproches de la oposición hacia el Palacio de la Moneda continúan. Los parlamentarios apuntaron a que el problema no está en la derecha, sino que en las malas reformas del Ejecutivo. Al respecto, el senador y vicepresidente del Senado, Matías Walker, él es de Demócratas, indicó que lo planteado por Vallejo no se condice con la realidad, considerando que todos los lunes hay reuniones entre el Parlamento y el Ejecutivo, que sí ha existido coordinación y no ha existido obstruccionismo por parte de la oposición. Mientras que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, apuntó hacia las ideas del Ejecutivo, señalando que el rol del sector está por defender lo correcto ante los planteamientos del gobierno. Está absolutamente desconectada con lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional y repite esta frase del obstruccionismo que no se condice con la realidad. Lo que para la ministra Vallejo es obstruccionismo, para nosotros es defender el sentido común. Nosotros defendemos ideas, defendemos lo que creemos correcto para los chilenos. La estrategia del Ejecutivo, o al menos de la vocera, de acusar obstruccionismo por parte de la oposición no es nueva. Recordemos que ya se había escuchado esta crítica sobre la lentitud con la que veían el avance de reformas impulsadas por el gobierno, no solamente en la reforma previsional, también respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria y otros proyectos. En el oficialismo, la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, respaldó lo planteado por la ministra Vallejo, señalando que estos gustitos ideológicos, dice ella, que se dan en la derecha solamente afectan a la ciudadanía. La ministra Vallejo no instala el concepto de obstruccionismo, simplemente está constatando la realidad. Por lo mismo, ese afán y esos gustitos que no solo son ideológicos, sino que también pretenden golpear al gobierno, terminan finalmente golpeando a quienes más necesitan y que es la población chilena. El escenario es complejo para el gobierno en materia de acuerdos. Ya la semana pasada, recordemos, parlamentarios de la oposición advertían complejidades en el diálogo luego que se ratificara a la ministra del Interior, Carolina Toá, en medio de las críticas por el manejo político de la crisis derivada del caso Monsalve. Justamente el caso ha contado con nuevos antecedentes que ha generado cierta inquietud acá en Palacio, antecedentes más bien judiciales, pero que también trascienden a lo político.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por el diputado Andrés Celis junto al abogado Eduardo Cantellano en contra de autoridades y exautoridades del Ministerio del Interior. Entre los denunciados está el ex subsecretario Manuel Monsalve, la ministra del Interior Carolina Toá, el director de la PDI Eduardo Serna y el ex jefe de gabinete de Monsalve Gabriel de la Fuente, acusándolos de obstrucción a la justicia y violación a la ley de inteligencia. En ese sentido, Celis planteó que él espera que se cite a declarar a los eludidos, entre ellos a la ministra Toá, a ella como imputada. Y que además se cite de manera pronta y urgente a la ministra del Interior como imputada a declarar, como también al ex jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve y también al director de la PDI. Ante esta arremetida judicial, en el PPD blindaron a la ministra del Interior Carolina Toá. El diputado de aquella tienda, Raúl Soto, llamó a la oposición a no seguir sacando provecho político del caso, acusando que se están ensañando con la jefa del gabinete. Una versión similar expuso el diputado de Independientes PPD, Jaime Araya. Por lo tanto, mi llamado es a no sacar provecho político de esta situación, porque ya se está transformando en un ensañamiento político de la oposición con la ministra Toá. Rayan el hostigamiento hacia la ministra, lo que están haciendo, anuncios de querella, acusaciones constitucionales, de interpelaciones, comisión especial investigadora, solicitudes de renuncia todo el día. Me parece que es francamente arbitrario. Ellos tienen una obsesión con Carolina Toá, es una persecución política brutal la que hay en contra de ella. Aún así, en la derecha, la arremetida judicial de Celis parece no sumar grandes apoyos. En ese sentido, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, remarcó que en la tienda gremialista son de la idea de que la responsabilidad política del caso es del presidente Gabriel Boric. Los problemas al interior de la moneda son problemas de la izquierda, no son problemas nuestros. Nosotros hemos dicho con toda claridad, los responsables son eventualmente el subsecretario Monsalve por un eventual delito de violación y el presidente Boric por haber decidido ocultar esta información a los chilenos. Nunca hemos culpado a las ministras de las decisiones del presidente. En el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo fue consultada sobre cómo se mantiene la ministra Toá en el gabinete, en su cargo, ante la admisibilidad de esta querella y esto también en la línea de que si la tramitación de este recurso complica o no a la jefa del gabinete. Ante esto, Vallejo planteó que sería imposible gobernar si tuviéramos que sacar, dice ella, a ministros por querellas de la oposición. Lo último que podría pasar ahora es que un parlamentario de derecha presente una querella contra una autoridad y que haya que desvincular a esa autoridad, señala entonces la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. De todas formas, la moneda blinda a la jefa de Interior, resaltando la importancia de la agenda de seguridad impulsada por Toá, la cual se ha calificado por parte de personeros de la moneda como robusta y compleja. Caterín Tomás. El gran tema detrás de esa decisión, Dani, es que uno podría ver que al Ejecutivo, al jugarse por esa opción de mantener a la ministra Carolina Toá, es que por otro lado se ratifica la estrategia de la derecha de estarla sometiendo constantemente a fiscalización. Algo que uno podría decir, claro, es regular, pero el tema es que la ministra es, por un lado, la jefa de gabinete y por otro, la ministra del Interior y Seguridad Pública, con una serie de proyectos y temas que está constantemente ella en la discusión activa. Y la jugada de la derecha, como digo, es estar constantemente cuestionando ese trabajo. Quizás por ahí pasa la gran complicación de ratificar la decisión de mantenerla. Exactamente, acá hay dos escenarios que también fue equilibrado por parte del Ejecutivo, que es que, por un lado, se mantenga a Carolina Toá y que no se cierre la crisis porque va a tener que seguir dando explicaciones sobre el caso Monsalve, y por otro lado, sacarla y que ella finalmente asuma la responsabilidad del caso Monsalve, algo que el presidente optó por desechar y se decide entonces mantenerla. Muchas gracias. Gracias, Dani. Buenos días. Hasta pronto.